Señor nos dejara. Hemos decidido que habíamos decidido que como predicamos por 4 semanas acerca de los inconversos, el lugar donde van si no creen, de lo importante que es predicarles, pues nos íbamos a dedicar estas próximas 4 semanas a hablarles a los que han creído qué es lo que van a obtener, dónde es que van, y explicarle, como leía el hermano esta mañana, explicarle un poquito más allá de los rudimentos cristianos. Recuerden que nosotros no tenemos todavía un instituto bíblico, nosotros no tenemos, nosotros les enseñamos en la escuela bíblica y les enseñamos la prédica cosas profundas, le damos carne, porque hasta donde yo sé, la mayoría de mis hermanos aquí llevan bastante tiempo con nosotros, algunos llevan bastante tiempo y cuando le dimos carne pues ya no están con nosotros, porque definitivamente no eran de nosotros, dice la Escritura, y no toleran la carne, les cae mal, y entonces se asustan y se van. Pero a los hermanos que están, es necesario que yo les explique lo que les espera, lo que viene, lo que está por venir. Y déjenme decirles que cada día que pasa, cada minuto, esto está más cerca todavía. Cada día, nosotros no tenemos fecha, nosotros no somos como esas denominaciones, esas religiones que ponen fecha. Nosotros no tenemos fecha, pero sí hay cosas que están seguras, ¿ok? La semana pasada estuvimos hablando del cielo y llegamos a la conclusión de que hay un lugar para nosotros. Hay un lugar en el que van a pasar varias cosas, varios eventos, y que nosotros vamos a estar allí. Los inconversos no van a estar, pero decidimos no hablar de los inconversos. Ya sabemos dónde ellos están, lo hemos dicho muchas veces, ya sabemos dónde van. Dice que van a estar con sus amigos gozándose. Vamos a ver si es verdad, la Escritura no dice nada de eso, pero no, ya hemos hablado bastante de lo que les viene a los que no han creído. Estas son conferencias para exhortar a aquellos que han creído y que tengan esperanza. A veces la gente no se afianza en lo que han creído porque no tienen esperanza en lo que viene. Y es importante que sepan que la Escritura dice que no podemos ser como aquellos que no tienen esperanza. A veces la gente te dice, yo soy cristiano, y tú ves que tu vida cristiana está seca, está fría, y es porque no saben lo que viene, no saben lo que están esperando. Cuando uno sabe lo que viene, en la medida en que Dios nos ha permitido saber lo que viene, eso nos da seguridad, nos da alegría, porque el mismo Señor, el mismo Dios que hizo los cielos y la tierra, ese mismo Dios lo ha prometido y no va a dejar de hacerlo, Él no va a dejar de cumplir, ¿verdad? Cuando en los tiempos de Jesús los judíos decían que vendría el Mesías y que estaban esperando el Mesías, nadie creyó. En los tiempos de Noé, cuando Dios le dijo a Noé construye el arca, nadie creyó. Ahora cuando tú le dices a la gente estas cosas, nadie cree. Pero usted que cree en Cristo, sí tiene que creerlo. Si usted tiene el Espíritu de Dios, esto es para usted, porque este es su futuro. Ahora, que la gente no crea, a los que no creen hay un lugar para ellos, pero no, de eso no es lo que estamos hablando. Estamos hablando de los que han creído, de los que tienen la esperanza puesta en el Señor, de los que quieren saber para vivir con más tranquilidad y con más fuerza. El Señor lo dice, donde lo vimos la semana pasada cuando hablamos del cielo, hablamos del lugar que es y hablamos de cómo vamos a estar allí. Estamos sentados que hay un lugar para nosotros y que en ese lugar estaremos, en ese o donde sea, estaremos siempre con el Señor. Amén. ¿Ok? Siempre estaremos con el Señor. Ese es el propósito de ese lugar. Ahora bien, para llegar allí tienen que pasar algunas cosas y esas son las que estamos esperando, ¿verdad? Nadie quiere morirse, pero para ver lo que el Señor dice que tiene preparado para nosotros hay que morirse. Por eso la porción que usamos la semana pasada, cuando el Señor dice me voy a preparar morada para vosotros, las amados pastores la usan para los funerales, para que todo el mundo esté tranquilo de que el muerto entonces tenía un lugar preparado para él. No, hay que prepararse desde ahora, porque hay 3 cosas que son seguras. Lo único que es seguro en la vida: los taxis, la muerte y la venida de Cristo. Amén, gloria a Dios. Estamos entrando en la etapa navideña, está bien cerquita, ya está ahí, ya se respira, ya se empiezan a oír la música.
nadie creyó que Cristo vendría. Y vino y nació exactamente como lo decía Dios en su palabra, en la escritura, en las profecías de Isaías y en otras partes. Cristo vino, vivió entre nosotros. ¿Por qué dudan de que vendrá nuevamente? Ahora, como les decía, que la venida de Cristo y la muerte son las cosas que hay seguras. El mismo, ¿saben por qué la gente se muere? Porque Dios dijo, morirán. Si el que dijo morirán dice que vendrá, pues entonces hay que estar seguro porque no ha fallado. No ha fallado. Anoche chequeé y de cada 10 que mueren, nacen, 10 se mueren. Las estadísticas no fallan. Eso es seguro. Ok, pero hay un lugar para nosotros, de eso hablábamos la semana pasada, ¿verdad? Hay un lugar, vimos todas sus características, cómo estamos nosotros. Y por cierto, déjenme recalcarle algo, porque cuando vayamos a ese lugar, hasta que vengan los otros eventos, vamos a vivir en el Espíritu, ¿verdad? Y la semana pasada tenía un versículo que no se lo mencioné, y es bueno que se lo recalque. ¿Recuerdan ustedes que dijimos que vamos a vivir en el Espíritu porque se puede vivir espiritualmente sin dejar de ser una persona? Porque el Espíritu Santo es una persona y ese Espíritu no muere, y ese es el Espíritu que tenemos si somos del Señor. ¿Ok? Hay una porción en 1 Corintios 15, en el versículo 44, que dice: se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. No se ofenda, porque usted tiene ahora el cuerpo animal, ¿ok? Pero no se ofenda. Usted lo que tiene ahora es el cuerpo animal. Pero vamos a resucitar, vamos a vivir en un cuerpo espiritual cuando estemos en el Señor, en ese cielo que hablábamos la semana pasada. Pero ¿cómo sucede esto? ¿Qué va a pasar primero y qué va a pasar después? Por eso le digo que esto es carne, esto no es leche, esto son cosas serias. Por eso decidimos, porque hay iglesias que este tema ni lo tratan. Hay pastores que te dicen Apocalipsis, ahí viene y vaya, no, lo que va a pasar no lo sabemos. No, sí, no lo sabemos todo, no lo sabemos todo. Un día veremos cara a cara. Un día veremos por claridad, no a través de un cristal. Pero aunque, déjame decirle, aún con el Señor no lo vamos a saber todo. Lo que pasa es que se nos va a quitar la inquietud que tenemos ahora. Ahora tenemos inquietud por saber. Cuando seamos perfectos, inmortales, con el cuerpo que el Señor nos va a dar, nadie se va a interesar por lo que viene. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a quitar esa preocupación que ahora tenemos acerca de lo que viene. Para que se nos quite la preocupación, el Señor nos dejó su palabra. Pero, ¿qué va a pasar próximamente? ¿Cómo llegar a ese cielo? ¿Cuál es lo primero que va a pasar? Usted que está viendo, usted que ha creído en Cristo, no vamos hablando de los inconversos, usted que ha creído en Cristo, ¿qué es lo próximo que usted espera para ir a vivir allí de manera espiritual con el Señor? ¿Usted espera o la muerte? ¿O la venida de Cristo? Y mientras tanto está pagando los taxis. Eso no se va a escapar. ¿Ok? ¿Qué puede ser que usted muera primero? ¿Qué pasa entonces con usted? ¿Qué puede ser que venga Cristo? Que puede ser hoy, mañana, pasado, porque es la próxima profecía. Déjeme explicarle algo. No se dejen engañar en esas iglesias, en esas prédicas, en esos anuncios. Lo próximo que nosotros esperamos es la venida de Cristo. Hay una serie de condicionales que sucederán en el mundo, y la más importante desde el punto de vista bíblico es la apostasía. Es la condicional para que Cristo venga. ¿Qué cosa es la apostasía? Bueno, que los tiempos se ponen malos desde el punto de vista de que la gente se aleja de lo que cree. Los que creen, los que tienen la Biblia, los pastores, las falsas doctrinas, los falsos maestros que se anuncian. Eso es apostasía. Apostasía es creer algo que es la verdad y un día decir, no, ya la verdad no me interesa. Y me decía un amigo que la apostasía siempre ha existido. Siempre ha existido. Pero cada vez peor. Si usted decía que había iglesias que iban a casar homosexuales hace 20 años atrás, nadie lo hubiera creído. De manera que la apostasía va en aumento, y va a llegar un momento que va a ser tanta que va a preparar la llegada del hombre de apostasía, que no es importante, es un hombre que va a aparecer y va a gobernar y va a ser parte de la Trinidad satánica, pero eso va a preparar el terreno para la venida de Cristo. Ahora, mucho cuidado, porque el primer paso que nosotros vamos a dar hacia la eternidad es o morir aquí o irnos con el Señor venga por la iglesia. ¿Qué quiere decir que viene por la iglesia?
que viene por aquellos que han creído. Ese es el próximo y primer paso. Pero esa no es la venida de Cristo a la tierra, porque la Escritura es clara, Jesucristo no viene a la tierra. O sea que para nosotros esa no es la segunda venida. ¿Cuál fue la primera venida de Cristo? ¿Qué fue lo que le regalaron a ustedes el año pasado, en esa época que llaman Navidad? Pues esa fue la primera venida de Cristo. A lo mejor usted no se ha olvidado de lo que regalaron. O a lo mejor se acuerda de que no le regalaron nada. O a lo mejor se acuerda de que todo lo que le regalaron lo tuvo que ir a cambiar al otro día porque no le servía. Pero esa no es la venida, esa fue en realidad la venida primera de eso, del Señor Jesucristo a la tierra, de Dios viviendo entre nosotros. La segunda venida no es esta, que vamos esperando, porque Él viene en las nubes, Él no viene en la tierra. ¿Cómo lo sabemos? Miren el primer paso a la eternidad. Vayan conmigo allí, estén conmigo, porque vamos a estar saltando un versículo para otro, no una porción consecutiva, porque toda la Escritura tiene el mismo plan y por tanto toda ella habla de lo mismo. Hemos tomado los versículos más importantes. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 18, dice ahí la Escritura. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, dice la Escritura: mas no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Los que ya partieron, los que han creído, y no se puede decir que están muertos, duermen porque están viviendo espiritualmente. ¿Ok? No se dice que murieron, se dice que duermen. Una manera de decir que están vivos, pero están vivos espiritualmente, en cuerpos espirituales, de los que habla la Escritura. ¿Ok? Eso puede ser el caso de nosotros, que engrosemos la fila de los graduados, que engrosemos la fila de los que partimos de aquí sin que Jesucristo haya venido por la iglesia. ¿Ok? Pero ¿qué pasaba ahí en Tesalónica? La gente estaba, en muchas iglesias también, la gente estaba preocupada. ¿Y qué pasó con mi familiar? ¿Y qué pasó con mi ser querido? ¿Y qué pasó con los que se fueron primero? Que creyeron en Cristo. ¿Ok? No sé, los que no han creído, yo no sé, porque incluso yo no me atrevo déjenme decirle algo que yo en mi vida ministerial he aprendido. De aquí no se va nadie sin oír el Evangelio. Nadie. Cuando usted hurga, ala el cordero, usted sabe que un día esa persona le hablaba. Pero esa persona a lo mejor en el lecho de muerte dijo: Dios mío, perdóname. Yo no soy nadie para negarle la entrada al cielo si no está haciendo del corazón. Yo no soy nadie. Solo Dios conoce el corazón. Solo Dios conoce a aquellos que dicen: voy a esperar hasta el último momento, voy a gozar y después me arrepiento. Eso Dios lo sabe, pero yo no. Puede que una persona, sabiendo que todo el mundo parte de aquí, habiendo oído el Evangelio, puede que esa persona en su lecho de muerte diga: Dios mío, perdóname. Tú eres real. Yo te he rechazado, pero hoy te acepto. Y que vaya al cielo. ¿Ok? Pero yo no soy nadie para decir que sí o que no. Ahora, yo estoy predicándole lo que le espera a usted que ha creído y lo que dice la Escritura acerca de usted. ¿Ok? Dice allí acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. La gente no tiene esperanza. La gente te dice que está happy, la gente te dice que está contento, pero ellos no tienen idea de lo que va a pasar. Solamente ponlos en un salón de preoperatorio, ponlos en un funeral, ponlos en un aeropuerto a montar un avión, y tú verás cómo entonces empiezan a preocuparse. Porque si creemos que Jesucristo murió y resucitó, si usted es cristiano, usted cree eso, ¿verdad? Así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros que vivimos y que haremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos unos a otros con estas palabras. ¿Hay o no hay esperanza? ¿Hay o no hay esperanza? Pero ¿cómo es el proceder?
Ahí está claro. Y se confirma en otros versículos cuando ponemos todos juntos, la escritura toda junta. Porque no solamente aquí en Primera Tesalonicenses. ¿Cómo es el proceder? Si usted está vivo, usted verá cómo Cristo se lleva a la iglesia. Muy importante. La palabra en inglés rapture. Y la traducción burda del hispano es rapto. Rapture no quiere decir rapto. Porque Cristo no viene a raptar nada. Raptar es llevarse lo que no es de uno. Y Cristo vino a buscar su novia, lo que es de él, su iglesia. Por tanto, no es un rapto, es un arrebatamiento por la manera en que se va a producir. Brusco, brutal. El mundo se va a conmocionar. Pero antes de que eso pase, en ese mismo instante, con segundos de diferencia, porque el Señor todo lo puede, ¿verdad? Amén. Los que han muerto en Cristo vienen con Él resucitado. Traen las almas y el espíritu que tienen porque están viviendo espiritualmente. Su cuerpo sale de las tumbas, se une, pero transformados en cuerpos inmortales, perfectos, no pecadores, como el de Cristo, y reciben su cuerpo físico. Resurrección primera. Resurrección primera. ¿Ok? Muchos se reirán cuando usted le diga esto. Pero así se reían cuando decían que Jesucristo vendría de una virgen. Y hoy nadie lo duda, ¿verdad? Los que están muertos resucitan, reciben ese cuerpo igual que el de Cristo, inmortalizado, se une a sus almas y se van con Cristo. Pero también se van los que estén vivos, que sean del Señor y que son parte de la iglesia. Pero primero los muertos, para unirse con los que estamos vivos, los que estemos viviendo. Estoy tratando de seguir al versículo predirecto, lo que dice ahí el Señor mismo con aclamación. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, juntamente con ellos seremos arrebatados, nos raptados en las nubes para recibir al Señor. Muchos se han especulado, se han hecho películas. ¿Recuerdan la película Left Behind? Mucho se ha hecho. Bueno, no sé cómo es. Dice la Escritura que seremos arrebatados, quitados. Muy importante. De la misma manera que hoy se nos van los familiares cuando parten con el Señor o para donde quiera que vayan, de la misma manera seremos arrebatados nosotros y se quedarán los que no han creído, sea quien sea de la familia, por mucho que querramos al amigo, por mucho que hayamos orado por él. Si no creyó, se quedó. En otra porción dice la Escritura que quedará una mujer y un hombre, y el que ha creído será llevado. Y por supuesto, todo el mundo puede deducir el desastre que esto encierra. Si a usted lo coge un avión en pleno vuelo y se va piloto, yo espero que se vaya usted también con el piloto. Porque si no, ¿para dónde va el avión? Yo recuerdo, a mí no se nos olvida, éramos profesores de Biblia en una escuela cristiana en Jacksonville. Y esta escuela, Old Plant Baptist Church, en el country area en Jacksonville, tenía un patio gigantesco. Pero nunca había visto una iglesia con una propiedad, un terreno tan bien aprovechado. Esa gente, en los tiempos de Halloween, ¿cierto? Las damas sobre todo, imagino que el niño también, tan claro lo que queremos de Halloween y todo, pues se enseña en la clase, ¿verdad? En los tiempos de Halloween ellos hacían, representaban el rapto de la iglesia. Ellos tenían aviones viejos clavados en la tierra, ellos tenían tumbas abiertas, cementerios, ellos tenían preparado aquel terreno que cuando la persona, entonces usted iba de visita y usted iba pasando por cada paso, porque usted se ha quedado, se supone que usted se ha quedado y usted va a ver todo lo que va a pasar. Usted va a entrar entonces, que no vamos a hablar de que no ha creído, pero al que no ha creído le esperan entonces, si está vivo, una etapa, si está muerto no está en el cielo, está en el infierno, una etapa de 7 años de gran tribulación, la tribulación de Jacob, donde la ira de Dios se derrama sobre el mundo. 7 copas, 7 sellos y todo lo que ustedes saben que dice Apocalipsis, pero eso es para el que se quedó, por eso no lo vamos a tratar. Eso es para el que no ha creído, por eso no lo vamos a tratar.
La ira de Dios derramada, que mucha gente, muchas iglesias va a pasar por la gran tribulación de esos 7 años. Really, la novia, el novio le va a hacer eso a la novia, va a derramar la ira. Todavía no se ha casado con ella. Bueno, cuando uno lleva varios años de casado, ya uno quisiera derramar su ira sobre la novia. A veces uno le dan ganas de derramar la ira, o la novia a veces derrama la ira sobre ti. Pero no se supone que Dios derrame su ira sobre sus hijos, sobre su iglesia. Si lo enseñó en una iglesia donde usted va, está mal. La iglesia no pasa por la ira de Dios. Por tanto, la iglesia se va con el Señor y seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Dice la Escritura, transformados, y se une también. Nosotros no tenemos el Espíritu Santo, ese cuerpo, en vez de ir a la tumba porque estamos vivos, somos transformados a la imagen del Señor Jesús, igualito con su cuerpo, con todas sus propiedades, y partimos y nos vamos con el Señor, junto con aquellos que habían muerto, que dormían y que reciben ahora su cuerpo físico. Ese es el primer paso. Amén. Ese es el primer paso. Eso es lo próximo. Van a suceder algunas cosas, quiero que tengan tanto de ellas, ¿ok? En el mundo van a suceder algunas cosas y ya están sucediendo. La Biblia decía que, aunque nos guste o no nos guste, que Israel se uniría, y se cumplió esa profecía en el año 48, se hizo nación. Aunque nos guste o no nos guste, hace poco se cumplió algo, ya se reconoce Jerusalén como la capital de Israel. ¿Qué les parece? Los tiempos se van acercando, pero lo próximo que esperamos es la venida del Señor por su iglesia. Usted puede que esté muerto, que esté durmiendo con el Señor, o usted puede que esté vivo. ¿Ok? Ese es el primer paso. Ese es el primer paso. Vamos a vivir entonces con el Señor, ya todos con cuerpos, no espirituales, físicos, con el Señor. Y como la Biblia dice que siempre estaremos con el Señor, donde quiera que vaya el Señor, a partir de ahora nosotros estamos con Él. Amén. ¿Verdad? Pero el primer paso, el que nos tiene que dar esperanza, lo próximo que esperamos, mis hermanos. Ahora déjenme decirle algo que va a pasar allí. Ese es el periodo donde nosotros los cristianos vamos a ser juzgados. Porque el Señor Jesucristo no nos va a juzgar delante de nadie. El Señor Jesucristo no nos va a hacer pasar pena. El Señor Jesucristo va a juzgarnos sobre lo que hemos hecho como cristianos. El Señor Jesucristo va a decir, fulano, oraste, pediste, le hablaste. Eso no fue culpa tuya. Pero también nos va a decir, no oraste por el inconverso, no compartiste el evangelio, no me serviste, y vamos a ser juzgados por nuestras obras como cristianos. ¿Ok? Ahí estarán las coronas, ahí estarán los premios. Ese va a ser en ese tiempo en que nosotros, antes que venga el segundo paso, recuerden ustedes, nosotros nos vamos y comienza en la tierra un periodo de 7 años. Para aquellos que se quedaron porque no creyeron. ¿Ok? Los otros que se murieron sin creer están esperando otro juicio diferente, el del gran trono blanco. Pero hemos decidido no hablar de los que no han creído. De manera que entonces estos que creyeron están con el Señor y el Señor le dice, bueno, aquí ahora reúnan familia. ¿Qué pasó con lo que te di? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste por mí? Si te dejé en la tierra por 70, por 80, el pastor nunca te dijo que te había dejado para que predicara. Nunca te lo dijo el pastor de que la única razón que estabas vivo era para que compartieras mi amor con otros. Yo no sé cómo será la pena y la vergüenza, no sé cómo serán las coronas, pero lo dice la Escritura. Miren lo que dice la Escritura, que nuestras obras serán juzgadas, 2 Corintios 5:10, porque es menester que todos nosotros, los cristianos, él está hablando de los cristianos, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, ya sea bueno o sea malo. Y también en Corintios 3, dice, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, porque por el fuego será revelada y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará.
Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno fuere quemada, sufrirá pérdida. Si bien el mismo será salvo, hablando de cristianos, aunque así pongamos por fuego. ¿Ok? Eso es lo único que esperamos nosotros una vez que estemos en la presencia del Señor. Que el Señor nos diga, bienvenido, lo que les prometí. ¿Y qué pasó con ustedes? ¿Qué pasó con ustedes? El mundo entonces está enfrascado en los 7 años, que eso es parte de lo que le explicamos. Ustedes tienen que saberlo porque lo dice la Escritura, pero es lo que le espera al inconverso. 3 años y medio, donde todo va a parecer color de rosa, va a aparecer un líder que antes de que venga el Señor va a estar andando por ahí, entonces va a decir que va a arreglarlo todo, todos esos desastres de los aviones caídos, todo el mundo patas arriba, él lo va a arreglar, él lo va a poner bonito, él va a mejorar la economía. Y a los 3 años y medio se va a virar y va a hacer incluso un acuerdo con Israel. Y se va a poner de acuerdo con Israel. Israel va a decir, ay, qué bueno, ahora sí tenemos apoyo. No hay antisemitismo como lo hay hoy en día. Y todas esas cosas, pero a los 3 años y medio todo se va a volver otra vez. Y aparecerá. Y lo que habrá, cuando tú lees la Escritura, lo único que me recuerda a mí esa etapa es un comunismo perro alrededor del mundo. Porque yo no sé si ustedes que hay lugares donde no te ponen la marca de la bestia, pero te dan una libretica para coger la comida. Y vaya, nada más parecido a eso. Y ese gobierno universal, miren hacia Europa, la Comunidad Económica Europea, ¡oh, qué maravilla! Eso tú puedes viajar con tu pasaporte a cualquiera de los países. Eso es preámbulo de lo que viene. Un gobierno universal. Pero esto es tribulación, eso es parte para los inconversos. Nosotros no estamos aquí. Nosotros estamos con el Señor. Después de esos 7 años y medio, donde Dios derrama su ira sobre el mundo, se viene el próximo paso. El próximo paso. Y ese paso, antes de llegar a ese paso, sucede algo. No solamente que nosotros somos juzgados, pero sucede algo que es la venida. Si la Escritura dice que nosotros tenemos siempre con el Señor, donde quiera que vaya el Señor vamos a ir nosotros, ¿no? Y la Escritura dice que Cristo entonces viene a la tierra. A esta tierra, a gobernar en esta tierra. Sí, en esta tierra. Viene a la tierra a gobernar por 1000 años. Gobierno de 1000 años. Pero miren cómo empieza esta segunda etapa. En Apocalipsis 19, 11, 4, dice, del 11 al 14 dice, y vi el cielo abierto y vi un caballo blanco. Los otros días, déjenme decirles que los comunistas muchas veces creen en Cristo más que nosotros mismos. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesucristo iba a resucitar después que lo pusieron en la tumba y los discípulos dudaron de que iba a resucitar? Ustedes saben quién no dudó nunca. Las autoridades. Fueron los que pusieron la guardia, fueron los que pusieron un sello, todas esas cosas. Porque, y si resucita, porque sabían que iba a suceder. Los discípulos no, los discípulos no dejó, se fue. Nosotros dudamos. Los que niegan de Dios, los que dicen que son ateos, los comunistas son los que más. Los otros días salió yo no sé si el presidente o qué cosa es, el taponcito de Corea del Norte, montado en un caballo blanco por la nieve. Y ya todo el mundo empezó a especular, pero ellos lo saben, de que esas son cosas que van a pasar y utilizan eso para propaganda. Yo recuerdo en Cuba en el año 59, cuando Fidel Castro dio el primer discurso, vino una paloma, la soltaron a propósito, soltaron cientos de palomas. Y por supuesto, si tú le sueltas cientos de palomas en la cabeza a la gente, algunas se te va a posar arriba. Y vino una paloma y se le posó a Fidel Castro aquí. ¿Saben lo que dijo el pueblo cubano? El Espíritu Santo vino sobre él. Lo que a nadie le dijeron lo que hizo la paloma. Si se viraba, se veía lo que hizo la paloma. Blasfemia, apostasía. ¿Ok? Pero ellos usan eso porque ellos creen en lo que está escrito para influenciar a la gente. Dice la Escritura, y un caballo blanco y el que estaba sentado sobre él era llamado fiel y verdadero, y en justicia juzga
sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Cuándo fue que el Verbo se hizo carne? ¿Qué dice en el Evangelio de Juan cuando comienza? Y el Verbo se hizo carne, y el Verbo era Dios. ¿Quién es el que viene? Jesucristo. Jesucristo, el Verbo encarnado. Y los ejércitos que estaban en el cielo le seguían en caballos blancos. ¿Y quiénes son los ejércitos? Pero si dice la Escritura que nosotros siempre estaremos con Él, ¿quién va a ser? Nosotros, los ángeles también. Pero nosotros, como parte de ese ejército, ya no somos cobardes, retraídos, temerosos. Ahora somos ejército. Ya tenemos el poder de Jesús en nosotros. Somos como Él, donde nadie nos puede vencer. Vestidos de lino fino, blanco y limpio. Es decir, transformados, renovados, hechos nuevos para vivir con el Señor. Y comienza la próxima etapa, el reino milenial. Yo no sé si alguna vez habían oído estas cosas, pero es importante que la iglesia la sepa. Esto es para traernos exhortación, seguridad y confianza, el reino milenial. En ese reino milenial, en la tierra, cuando el Señor viene, y viene con un ejército, y viene con espada, y viene todo esto, es para derrotar a todos sus enemigos. Hay una guerra que no es la guerra de Megido, no es la guerra de Armagedón, porque esta guerra la libra él solo. Y él acaba con todo el mundo, con todos sus enemigos, y viene a gobernar por 1000 años. Yo no sé, el capítulo 19 de Apocalipsis dice 1000 años. Y estaba la iglesia por ahí, te dice que eso es simbólico, que esos 1000 años no se reflejan 1000 años. Porque entonces, para el Señor, 1000 años es como un día es como 1000 años. No, eso es una forma de decir, oye, fulano, te has demorado 1000 años, compadre. Una forma simbólica de decir que el Señor no tiene, para Él el tiempo no tiene dimensión, porque no se acaba. El tiempo fue creado por Dios. Démonos cuenta de eso una vez por todas. Pero cuando dice 1000 años es 1000 años, y viene el gobierno milenial, nosotros creemos en el gobierno milenial de Cristo aquí en la tierra, y librando una batalla para acabar con sus enemigos y ponerse a reinar allí en Jerusalén. Primero, dice en Apocalipsis 19:19, y vi a la bestia. Déjeme decirle que está en la tierra reinando la Trinidad satánica. Usted sabe que Satanás, ¿cuál fue el primer problema que tuvo Satanás? Querer ser igual que Dios. Y nada creado puede ser igual al creador. Pero entre las cosas con las que Satanás pretendía ser igual a Dios, está el hecho que Satanás dijo, voy a tener mi propia Trinidad. Mi propia Trinidad. La bestia, la ramera, el falso profeta y el mismo Satanás. Una Trinidad. Va a parecerse a Dios, pero no es igual a la Trinidad divina. De eso nada. Dice ahí en la Escritura, en Apocalipsis 19:19, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta. Se desmembrenó la Trinidad, que había hecho los milagros delante de ella, con los cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, habían adorado a su imagen. Quiere decir los inconversos que se habían quedado aquí en la tierra. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiente con azufre. Queda una parte de la Trinidad, queda Satanás. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves fueron saciadas de las carnes de ellos. Los muertos fueron tantos que los pájaros comían nada más que carne muerta. O va a ser así. Eso fue lo que vio Juan de que iba a suceder. ¿Qué pasa con la otra parte de la Trinidad satánica que reina por esos 7 años? Dice en Apocalipsis 21, y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una cadena grande en su mano, y prendió al dragón. ¿Se acuerdan ustedes en Génesis a quién iba a pisar en la cabeza? A la serpiente. Esa serpiente antigua, que allá se le llama Satanás, sigue siendo Satanás. Dice,
Y prendió el dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sobre él. No lo encerró en el mismo lugar de las otras partes de la Trinidad. ¿Ok? En un abismo, preso. Para que no engañase, no lo matan. Ya las otras dos partes de la Trinidad que lo ayudaron a él. Pero queda Satanás. Para que no engañase más a las naciones hasta que los 1000 años fueron cumplidos, y después de esto es necesario que sea desatado por un poco de tiempo. Después de 1000 años, eso lo vamos a ver después, Satanás es desatado. ¿Ok? Y viene la guerra final. Ahora, en tercer lugar, ¿cómo va a ser la vida en ese reino milenial? ¿Cómo va a ser la vida en ese reino milenial? Porque va a ser aquí en la tierra, ¿verdad? ¿Cómo va a ser la vida? En primer lugar, déjame decirle que va a ser lo más semejante al Edén. Lo más semejante al Edén. De manera que tenemos que poner Apocalipsis al lado de Génesis. El Edén fue un lugar maravilloso. Todo el mundo vivía en paz. Allí no había pecado cuando Adán y Eva fueron creados, los animales todos cansados, todo estaba bien, porque poco duró hasta que se introdujo el pecado. ¿Qué pasa ahora con este tiempo? ¿Se va a introducir el pecado otra vez? No, porque ya no tenemos aquel cuerpo. Ahora tenemos el de Jesús. Y Jesús no podía pecar. No era que no quisiera pecar, era que no podía pecar. Porque ese cuerpo que él nos va a dar no tiene la sangre pecadora. ¿Se dan cuenta que entonces este reino puede ser diferente? Esta vida puede ser como la de Edén, pero prolongada por 1000 años. 1000 años. Después que Satanás ha apresado, entonces comienza el reino milenial y en un mundo reestructurado y de paz. ¿Quieren lograr la paz? Las Naciones Unidas, con este cuerpo. Ni con el cuerpo del pastor hermoso y sin pecado podrán nunca lograr la paz. El pastor a veces se cree que es más fuerte que los tipos esos de 6 pies con todos los músculos, y a veces quisiera cogerlo y matarlo. Pues si fuera para el pastor no hubiera paz. El pastor es la manana de una rama inmunda. Pero no le gusta que diga esa palabra. Pero qué distinto será el cuerpo del pastor y de todos los que han creído. Sin pecado, inmortal, con el Señor. La vida en el reino tendrá un mundo reestructurado. ¿Cómo sabemos? Dice en Isaías 2:2-4. Y acontecerá en los postreros de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová por cabeza de Jehová. ¿Cuál es el monte de la casa de Jehová? ¡Sion! ¡Jerusalén! Pero ven las noticias por ahí y no le dan importancia. ¡Ya se hizo capitán de Israel! Será confirmado el monte de la casa de Jehová por cabeza de los montes, y será ensalzado sobre los collados, y correrán en todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Jehová de Jacob. Él nos enseñará en sus caminos y caminaremos por su senda. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Dios, de Jehová, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y golpeará sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrará más para la guerra. Déjame decirle, mucha gente va a pasar de la tribulación al milenio. Y durante el milenio van a nacer gente que no tienen a Cristo, que no creen, rebeldes, muchos de ellos. Muchos creerán cuando vean a Cristo gobernando a Jerusalén, pero muchos no creerán. Ahora, ¿podrán hacer su voluntad? No. No será como ahora, que libertad de expresión. Si tú quieres creer, cree lo que tú quieras. No, déjenme decirle, mis hermanos, en el mundo habrá una teocracia por primera vez. Y no del gobierno de Alá, no del gobierno de un papa. No, eso lo han intentado muchas veces. Será por el gobierno de Jesucristo. Amén. Teocracia, Dios mandando. ¿Saben cómo va a ser la constitución? Su palabra, porque la Biblia dice: su palabra no pasará. Amén. Esa seguirá siendo su ley. Y todo el mundo tiene que supeditarse.
Y muchos se van a irritar hasta quererse rebelar. Y viene entonces el tiempo del pueblo mirando de una gran batalla. Porque muchos se van a rebelar. Pero hay mucha gente que no van a ser conversos, mucha gente que van a nacer y no van a creer. Pero no van a poder hacer nada. Desde Jerusalén y su pueblo con él gobernando. Y las 12 tribus de Israel gobernando con él. Dice en Isaías también en el capítulo 11, y la justicia, fíjense lo que dijimos, fue hacer un mundo reestructurado de paz, la economía va a estar como nunca, eso ustedes no de economía, eso no es nada. Dice que no va a haber guerra entre las naciones, Dios no va a permitir guerra, aunque haya gente con pecado en ese milenio, pero no va a permitir la guerra. En esa es la época en la que podemos decir, ¿y dónde estaba Dios? Ahora la gente dice, ¿dónde está Dios? ¿Y por qué permite? Y bueno, cree Cristo y vivirás en una época de 1000 años donde Dios no va a permitir lo que la gente mala quiera. Pero además estarás tú gobernando con él. ¡Wow! ¡Qué esperanza! Dice que las lanzas, las armas se van a convertir. Quieren acabar con las armas. No, ahora no se puede acabar con las armas. Si Cristo estuviera gobernando, yo ya la mía y se acabó todo ya. Pero Cristo no está gobernando. El príncipe de este mundo se llama Satanás. Ahora hace falta las armas. Que esté en las manos de la gente que la sabe usar y que la va a usar para bien. Pero ahí las armas serán convertidas en hoces para trillar, para sacar alimento. Sobre el Edén, como Dios lo previó, Dios mío, si así lo hizo, y nosotros la fregamos, como dicen los hermanos. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja y el niño de pecho jugará sobre la cueva del aspi y el recién destetado extenderá su mano sobre la guarida de la serpiente. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Mira, sí, va a haber gente inconversa, pero el gobierno es de Cristo. Usted podrá hacer todo lo inconverso que usted quiera y todo lo bárbaro que usted quiera y decir que no viene a la iglesia porque quiere hacer esto y porque usted no cree en él, pero si el gobierno le dice, si hace eso, va para la cárcel, usted no lo hace, ¿verdad? Bueno, si va a hacer, la ley la va a poner Cristo y usted puede no creer, usted puede hacer lo que usted quiere, decir lo que usted quiera, pero la ley es del Señor y se va a hacer lo que diga el Señor en esos días. ¿Amén? Porque yo sé que ahora muchos dicen, ¿por qué pasa esto? ¿Y por qué Dios permite esto? Bueno, porque no te llenas de valor y crees en Cristo para que veas una época de 1000 años donde se dice y se hace lo que Cristo dice. Y lo que nosotros decimos, porque vamos a estar con Él, gobernando con Él. ¿Ok? La capital va a ser Jerusalén. El rey va a ser Jesucristo. Dice en Zacarías 14, 16 al 20. Y sucederá que todos los que quedaren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año a adorar al rey. Todo el mundo va a ir a Jerusalén a adorar al rey. ¿Cómo va a ser? Yo no sé, la tecnología está avanzando mucho, los medios de transporte cada vez son mejores. Los otros días vi un video de alguien haciendo un puente sobre el Atlántico de aquí hasta Europa, yo no sé. Cuando era pastor en Cayo Hueso, vi un mapa ahí de uno que quería, un americano de esos locos, que quería hacer un puente de Cayo Hueso a La Habana, y estaban los planos y todo. Yo no sé cómo va a ser, pero vamos a ir todos a Jerusalén a adorar al rey. Nosotros no. Nosotros vamos a estar con el rey. Las naciones van a ir allí. Gústele, que le guste, y pésele que le pese. A celebrar la fiesta de los tabernáculos, dice la Escritura. A celebrar la fiesta. Y acontecerá que los de la familia de la tierra que no subieran a Jerusalén a adorar al rey, Jehová de los ejércitos no vendrá sobre ellos lluvia, porque él está gobernando y él hace lo que quiere. Y si la familia de Egipto, por poner un ejemplo, no subiera y no viniera sobre ellos, no habrá lluvia, vendrá una plaga, porque Egipto es un ejemplo de ciudad pecadora, de pueblo pecador, de pueblo fuerte. Habrá naciones que digan, nosotros no vamos a Jerusalén como ellos, nosotros no creemos en Israel, ni que es el pueblo de Dios. Pregúntale
a Chávez. Si alguno de ustedes va para el infierno, cuando lo vea, pregúntale, ¿qué te pasa? Espero que ninguno aquí. Pero si alguno viene, pregúntale a Chávez cuando lo vea, ¿qué te pasó con Israel? ¿Qué te pasó? ¿Por qué tanto odio? Va a haber gente que se va a negar a querer ir ahí a Jerusalén. Este será el castigo de Egipto y el castigo de todas las naciones que no subiesen a celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel tiempo estará grabado sobre las campanillas de los caballos: santidad a Jehová. Y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones delante del altar. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Será una teocracia, quiere decir Dios gobernando. Se acabó la democracia, se acabó el liberalismo, se acabó el partido republicano, el partido no sé qué, el partido verde, el partido azul. Se acabó LGBTQRPCTU y 12. Dice en Apocalipsis 5:10: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Cristo gobernando con su pueblo por 1000 años allí en Jerusalén. Y en Apocalipsis 24 dice: y vi tronos, y a los que se sentaron sobre ellos les fue dado juicio. Y vi la sangre de los decapitados por el testimonio de Jesús. Esos son los que van de la tribulación, el que muere en la tribulación por creer en Cristo, van directo al milenio, pero van con nosotros a gobernar con Cristo. ¿Ok? Porque creyeron. Ellos creen en otra etapa, la etapa de la tribulación. Y por las palabras de Dios, y que no había adorado a la bestia ni a su imagen, quiere decir en el tiempo de la tribulación, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. 1000 años. Y allí concluye el milenio. Allí concluye el milenio. Pero todavía no se ha acabado todo. Todavía no se ha acabado todo. El milenio fue perfecto. No, se había gente inconversa. Para aquellos que han creído, aquellos inconversos van a quedar en aquella guerra. Aquello se va a acabar. Y entonces tendremos una ciudad para Dios y sus hijos. La nueva Jerusalén. ¿De dónde viene? Jesucristo dijo: voy al cielo a preparar un lugar para vosotros. ¿De dónde viene la Jerusalén? Pero de esa vamos a hablar la semana que viene. ¿Cómo será la vida en la eternidad? Después del milenio. Solamente su pueblo lo que. ¿Cómo será la vida en la eternidad? Y terminamos la última semana. Vamos a ver la ciudad la semana que viene. La ciudad Jerusalén. Y después vamos a ver cómo será la vida y terminamos cómo será la vida en esa eternidad. La pregunta en esta mañana, dice la Escritura, para introducirle la próxima semana. Cuando concluye el milenio, dice la Escritura en Apocalipsis 25, mas los otros muertos. ¿Quiénes son los otros muertos? Los que no están con Cristo porque no creyeron. Los que pensaron que Dios había olvidado de ellos, pero que están en donde está el rico, ahí en un lugar de sufrimiento. ¿Ok? No en el lago de fuego, están en un lugar de sufrimiento donde estaba el rico, de la historia del rico y Lázaro. Los otros muertos, los que no creyeron, los que ustedes conocen, los que no crean, esos, ¿qué va a pasar? Eso están sufriendo y piensan que de ahí no van a salir. No. Los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Se acaba el milenio y esa gente resucita. Hermanos, la farsa más grande es poner en una tumba EPD. Ahí no hay nadie que descanse en paz. Si no creíste en Cristo, ahí no hay paz. Porque después de estar sufriendo por 1000 años, vienes entonces y resucitas. Todos van a resucitar, ¿verdad? Volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. O sea, los que están en el milenio. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Ahora viene la segunda muerte para el que murió sin Cristo. Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Eso ya vimos el rey milenio. Y cuando los 1000 años fueron cumplidos, Satanás será suelto de su prisión. Después de los 1000 años, viene
el juicio del gran trono blanco, donde todo el que no creyó en Cristo es entonces de ese lugar de sufrimiento a un lugar que no tiene comparación, que arde en fuego y azufre. Y viene la eternidad con la vida eterna y la nueva tierra y el cielo nuevo. La pregunta en esta mañana es, ¿estás preparado para todo esto? ¿O será que tú crees en Navidad y